Acaba de hablar hace segundos la presidenta Dilma Rousseff. Todo como consecuencia de que anoche, o a la madrugada en realidad, el Senado brasileño, por 55 votos a favor contra 22 en contra, decidió suspender a la señora Rousseff de su cargo de presidenta, una suspensión que tiene 180 días, y además puso en marcha el impeachment, es decir, el juicio político para la presidenta. Esto como consecuencia de que a ella se le acusa de haber maquillado las cuentas públicas. No se trata del escándalo de Petrobras. Dilma Rousseff tiene 68 años, es la primera mujer que llega al cargo de presidenta del Brasil, y ahora se va a ir a vivir al Palacio de la Alborada, a salir del Palacio de Planalto durante un tiempo. En estos 180 días tendrá que votar el Senado, el Pleno del Senado brasileño, si la destituye definitivamente, por supuesto, o no. Pero Dilma Rousseff hace segundos ha vuelto a decir que esto es un atentado contra la democracia y que esto es un golpe de Estado. ¿Es un golpe de Estado? Ese es el discurso de Dilma, del Partido de Trabajadores, y pienso que ahora la decisión más importante que vamos a tener en Brasil será el nuevo gobierno de Temer y las medidas que ella va a anunciar. El proceso de Dilma continúa, ahora nosotros vamos a tener un juicio político en el Senado. Pienso que el plazo de 180 días será reducido, pienso que van a hacer ese juicio político en 60 días, no máximo en 90 días, porque ahora Brasil necesita de estabilidad, no solamente política, estabilidad también en la economía que va muy mal. López Zamorano. Bueno, si no es un golpe, y obviamente hay razones por las cuales proceder en términos estrictamente formales, el hecho de que se hayan maquillado las cifras, aparentemente esto constituye una ilegalidad, aunque ella defiende que algunos otros de sus predecesores han hecho lo mismo y no han incurrido en un tipo de juicio similar o en un tipo de ofensiva política como esta, sí pareciera, por la manera en que se está dando, que es un caso o de politización de la justicia o de judicialización de la política. En la medida en que, si bien es cierto que hay un aparato institucional que está procediendo por los cauces legales para dar salida a este proceso, y lo están haciendo de la manera en que se debe hacer, también es una realidad que la institución misma que está llevando a cabo este proceso está bajo una nube de sospecha. Cuando tienes a un alto porcentaje de los miembros del propio poder legislativo, ¿no?, siendo objeto de investigaciones, donde el desenlace del juicio de destitución podría tener un impacto en su futuro político o en su propio desenlace de sus procesos, evidentemente tienes por lo menos ciertos elementos para pensar que hay un conflicto de interés entre el voto por el juicio de destitución y el desenlace. Entonces, no es un proceso, digamos, químicamente puro en términos parlamentarios, precisamente por las investigaciones que hay, incluso por el propio presidente del panel que está a cargo del juicio de destitución, quien a su vez, cuando era gobernador de Minas Gerais, también había aparentemente incurrido en este tipo de maquillaje de las cosas presupuestales, ¿no? Ahora, Dilma no está todavía destituida. Las razones por las que llevó a cabo este maquillaje, si es que ocurrió, no fueron para enriquecerse personalmente, como sí existen acusaciones contra los miembros de la oposición y algunos de los que están encabezando el juicio político, sino básicamente para beneficiar y mantener los programas sociales que han sacado de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Entonces, creo que aquí hay varios dilemas morales. Ayer la Casa Blanca decía, bueno, que todo ocurra bajo los cauces institucionales. No quiso tomar ninguna posición, evidentemente no quiso adelantarse a los acontecimientos y tampoco intervenir en un asunto soberano de los brasileños, pero evidentemente este proceso tiene muchos bemoles que no lo pueden situar simplemente como un asunto de llevar a sus últimas consecuencias lo que es una estructura institucional o legal, sino creo que tiene elementos políticos que hacen mucho más complejo el panorama. Munillas. Pero una cosa es que todo este proceso contra Dilma Rousseff tenga una motivación política y la otra es que sea un golpe de Estado. A mí me empieza a preocupar muchísimo cuando en América Latina se vuelve a hablar de golpes de Estado, cuando los militares están en sus cuarteles y cuando el proceso está llevado a cabo por las tres ramas del gobierno. No descarto que le resta legitimidad a los parlamentarios brasileños el hecho de que ellos mismos también estén investigados, pero si algo ha demostrado la justicia brasileña, producto de exportación a la región y al resto del mundo, es que persigue a todos. Y hace poco se paró del cargo Eduardo Cunha, que fue justamente quien inició el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Tienen en la cárcel al principal empresario casi de América Latina de la firma Odebrecht, y no parece estar la justicia brasileña solamente enfocada en destituir a Dilma. El proceso
proceso tuvo dentro de la Constitución brasileña, existe esta cláusula de responsabilidad política por la cual se puede juzgar a un presidente por fallas administrativas. A mí me preocupa muchísimo que para subirle el tono a una situación que es sumamente crítica, que es sumamente dolorosa para los brasileños, se empiece a utilizar con tanta ligereza la palabra golpe o la frase golpe de Estado, que trae tan malos recuerdos en toda la región. Juliano, ¿qué piensa un ciudadano promedio en el Brasil? Es un país de 200 millones de habitantes, de lo que está pasando, sobre todo porque, como decía Pepe, la mayor parte de los miembros de la Cámara Baja y del Senado están investigados. El 60% de los 81 senadores han sido investigados y el 54% de los diputados, hay un total de 513 diputados, es decir, 273 diputados también están investigados. ¿Qué piensa un ciudadano normal brasileño, un carpintero, un abogado, una secretaria de esto que está ocurriendo? Porque no es solamente un escándalo de Dilma Rousseff por maquillar las cuentas públicas, está el escándalo de los sobornos de Petrobras, que salpica no solamente al Partido de los Trabajadores, sino al PMDB de Michel Temer, el vicepresidente, y a gente de otros partidos. ¿Qué piensa el brasileño? Yo pienso que todos los políticos ahora en Brasil son corruptos o son implicados con denuncias de corrupción. Esto no es bueno, pero la buena noticia en Brasil es que ahora nosotros tenemos promotores de jueces muy independientes y están haciendo una investigación histórica en Brasil que puede ser comparable con la operación Manipuliti en Italia, y es algo histórico sin precedentes en el país. Y esa operación va a continuar, no va a terminar solamente porque Dilma no es más presidente. Es una investigación contra personas implicadas en prácticamente todos los partidos políticos. Ahora, nosotros tenemos que recordar también que Dilma hizo muchos errores, porque es muy fácil evitar un proceso de impeachment en Brasil. Se necesita dos tercios de la Cámara de los Diputados para que se apruebe. Y después tenemos también una votación en mayoría en el Senado. Ahora, esta mayoría que retiró Dilma hoy de su cargo de presidente de Brasil, ahora nosotros tendremos que ver si Temer tendrá la misma mayoría para gobernar, porque de 81 senadores, 55 dijeron que no queremos más Dilma, no queremos más. Y ahora, ¿qué van a decir acerca del gobierno de Temer? ¿Es Michel Temer el hombre ideal? Constitucionalmente es él quien debe reemplazar a Dilma Rousseff, pero ¿es el hombre indicado para este momento? Michel Temer es del PMDB, de otro partido político distinto al de Dilma Rousseff, pero además ha sido sancionado porque en su campaña política superó los topes de financiación, fue multado con $23.000, incluso ha sido sancionado porque tiene limitaciones para ser elegido y sin embargo va a reemplazar en principio a Dilma Rousseff. En caso de que ella sea destituida, la reemplazaría hasta el 31 de diciembre de 2018, que es cuando terminaría el periodo de Dilma Rousseff. ¿Es él la persona adecuada? Mire, pienso que Michel Temer va a gobernar por 2 años y medio en Brasil. Es un político de centro, es un político que estaba con Fernando Henrique Cardoso cuando Fernando Henrique era presidente. Yo fui presidente de la Cámara de los Diputados en el gobierno Fernando Henrique y también en el gobierno Lula. Entonces es un político de centro, muy habilidoso, tiene más de 70 años, 73, es un veterano en la política y ahora va a indicar las personas que van a trabajar con ella en el gobierno. Está llamando personas de varios partidos políticos como una coalición. Entonces, ahora tenemos que observar qué va a pasar con ese gobierno y pienso que Michel Temer cierto que es más habilidoso que Dilma Rousseff. Eso es cierto. Pepe López Zamorano. Mira, más allá de los errores que haya cometido Dilma Rousseff, y estoy consciente que algunos analistas, por ejemplo, decían que padecía de autismo político porque aparentemente se había distanciado de esta idea de hacer retail politics, como le llaman en Estados Unidos, la idea de conectarse con el pueblo, se había mantenido relativamente aislada, ¿no?, insular en su gobierno. Más allá de todo eso, a mí me cuesta mucho trabajo creer
esta narrativa de que Dilma Rousseff es la gangrena que tenía paralizada la economía de Brasil y que por lo tanto llega la panacea del nuevo vicepresidente y un gran equipo económico y todo va a ser ahora color de rosa, ¿no? Hay que recordar que hay una problemática macroeconómica global. Todos los mercados emergentes han tenido problemas, con la excepción de la India. La desaceleración económica, tú lo sabes muy bien, cubres temas económicos, ha afectado a toda la América Latina virtualmente y especialmente a los principales mercados emergentes. Hay un problema de subvaloración de las materias primas, energéticos, la soya, que está afectando a muchos países, el problema de China. Entonces, esta noción de que ahora llega un nuevo equipo y entonces resulta que Brasil va a salir de la recesión del menos 3.8% del año pasado, un nivel similar este año y apenas quizá un crecimiento raquítico en el próximo año, y ahora todo va a cambiar, a mí me cuesta mucho problema, ¿no? Y probablemente lo veremos en los próximos meses, si es que efectivamente la señora es destituida después de ese proceso, pero creo definitivamente que independientemente de eso, qué bueno que haya alguna búsqueda de consensos políticos, porque definitivamente la grave situación por la que atraviesa el país de polarización, de politización, necesariamente requiere de acuerdos políticos. Yo creo que es el mal menor en este momento que al salir Dilma entre una persona que sabe negociar o que por lo menos tiene experiencia negociando, le llaman el que alguien ha sido un kingmaker, que hace los reyes y nunca ha sido el rey, bueno, ahora es el presidente encargado por lo menos unos días. La pregunta no es si nos gusta o no, la pregunta es el siguiente en mando, según lo dicta la Constitución, es él, y a él le corresponde asumir esa responsabilidad. Para el sangrado, es posible, el sangrado de los titulares diarios, y lo que tiene que hacer es sí formar un gobierno de coalición porque tiene unos problemas gordísimos y aparte una fecha que es el 5 de agosto donde son las elecciones, donde llegan todas las cámaras del mundo a echarle ojo no solo a los deportistas sino a la situación política. Tiene un problema de exceso gasto público que ha usado Dilma también para protegerse y proteger a su partido, un problema de corrupción que realmente no se sabe cómo se va a resolver, un problema de polarización política feroz, un problema de déficit, es decir, ojalá sean tan buenos los representantes del gabinete que dicen que va a nombrar Temer para poder por lo menos encarrilar al Brasil en los próximos meses. Con todo esto que ha pasado, Juliano, se habla ya del declive de la izquierda latinoamericana. Dilma es una figura de la izquierda latinoamericana, su predecesor y su padrino político Lula da Silva, que entre otras cosas parece que ya no va a asumir el cargo de ministro para el cual ella lo había designado, también era una figura de la izquierda latinoamericana, pero pues en la Argentina perdió las elecciones el kirchnerismo, se fue Cristina Fernández de Kirchner, el candidato del kirchnerismo, perdió los comicios frente a Mauricio Macri. En Chile parece tener algunos problemas Michelle Bachelet, aunque está gobernando. En la Venezuela chavista, Nicolás Maduro tiene una oposición cada vez más creciente, en las encuestas le va mal. La inflación, según algunos medios de comunicación y algunos organismos, llega al 700% en Venezuela, y está ocurriendo en otras partes. Evo Morales no ha conseguido una reelección en Bolivia o no la va a poder conseguir. ¿Es esto un golpe muy fuerte para la izquierda latinoamericana o usted cree que esto es un capítulo más de la ley del péndulo y que simplemente en algún tiempo subirá a la derecha, fracasará a la derecha y volveremos a la izquierda? Es un golpe muy fuerte porque Lula era un símbolo, fue un símbolo muy importante de la izquierda brasileña y latinoamericana, y también porque el Partido de Trabajadores era el partido que siempre defendió en Brasil las inversiones en programas sociales, y ahora lo que pasa es que cambia un poco el discurso en la nación. Es necesario no solamente defender esas inversiones en la población más carente, pero también tener responsabilidad fiscal. Es necesario un presupuesto fiscal y eso no ocurrió en el gobierno de Dilma. Entonces, pienso que es un golpe, sí, muy fuerte, y no sé qué va a pasar con los demás países. Pienso que, no sé si como se pasó en Argentina, si ahora todos los países de la nación van a tener gobiernos de centro o de derecha, pero hay un camino en esa dirección. Creo que es un péndulo. Me recuerdo al principio de la década de los 90, cuando estaba estudiando yo aquí en Washington política latinoamericana, se hablaba del fin del proteccionismo y empezaba el neoliberalismo, y había unas caras jóvenes en América Latina. Estaba Collor de Mello en Brasil, Salinas de Gortari en México, estaba César Gaviria en Colombia, y creo que por lo menos a 2 de 3 les fue bastante mal, y de luego siguió un tiempo en el cual empezó esta marea rosa en América Latina, se hablaba del fin de la derecha, es decir, todos estos péndulos
celular y yo creo que es precipitado decretar el fin de la izquierda en la región. López Zamora. Sí, si no era rosa, roja la marea, por lo menos ahora es una olita que va en recaída, ¿no? Porque definitivamente creo que hay una visión clara en términos electorales de que un público latinoamericano está buscando resultados, está buscando eficacia y en el caso de lo que estamos viendo recientemente está buscando integridad. En la medida que estos gobiernos llegaron por alguna razón histórica, ¿no? Que fue con el desencanto de muchas oligarquías en las cuales no había un contacto directo con la población y ellos ofrecieron la buena voluntad, los sueños de la igualdad social, etcétera, pero mientras esos programas no dieron resultados, creo que se explica en gran medida por qué esta retracción de parte de la izquierda latinoamericana.